Oye, ¿qué están tomando los músicos? ¿Esto está para curar heridas? ¿Están tomando alcohol? No, María. Juan capítulo 15. Vamos a la escritura, Juan capítulo 15. Vamos a reflexionar ahí en unos versículos. Le vamos a pedir al Señor que nos ministre en esta mañana, como lo ha estado haciendo, que nos hable por intermedio de su palabra. Juan capítulo 15. Juan 15, del 1 en adelante, ¿lo tienen, no es cierto? ¿Sí? Leamos entonces, pues, en el nombre del Señor. Juan 15, del 1 en adelante, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. No ha sido nuestro deseo, ni nuestra voluntad, nuestro querer. Es tu Espíritu Santo, como decía nuestra hermana al comienzo, el que nos ha empujado. Tú has generado en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, estar acá ni siquiera es resorte nuestro. Es tu Espíritu Santo tratando con nuestras vidas, impulsándonos a hacer incluso, a ir adelante, a hacer incluso aquellas cosas que nuestra carne se resiste. Por eso, al estar acá, no podemos hacer más que glorificarte y decirte gracias, Señor, porque todo el tiempo permanecido has sido tú con nosotros, Señor. Amén. En esta hora pedimos humildemente, Padre, que tú puedas hablar en nuestros corazones por intermedio de tu palabra. Pedimos a tu Espíritu Santo que tome el control, el dominio de toda situación. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Danos la capacidad, Señor, de poder explicar, de poder entender, de que, Señor, nuestro corazón y nuestro entendimiento se abra, como lo decíamos el jueves pasado. Abre nuestro entendimiento para que tu palabra pueda, Señor, tener un impacto en nuestra vida. Porque solo cuando tenga un impacto en nuestra vida va a poder transformar y hacer una obra poderosa en nosotros. Por eso te pedimos lo mismo que pedía el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, lo mismo que pedía el apóstol Pablo para la iglesia de Colosa. Señor, abre nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Me gustó esto, ¿eh? Después me das la receta. Consultando a los que saben, me enteré que el proceso de poda de la parra se debe realizar al final del invierno y al comienzo de la primavera, que ese es el tiempo ideal para realizar el proceso de poda en las parras. Consultando a los que saben, ¿por qué se realiza el proceso de poda? Y ellos dicen que el proceso de poda se realiza en las parras, por un lado para limitar el crecimiento, es decir, que las ramas no se disparen para cualquier lado, para limitar el crecimiento, y para que de esa manera podamos encauzar el crecimiento de la parra. Y de ese modo, de una manera muy extraña, hacer que la parra produzca más y mejores frutos.
Eso dicen los que saben. Ahora, sin ser un viticultor, el viticultor es la persona especialista en el tema del trabajo con parras, sin ser un viticultor y mirando desde fuera el proceso que se hace con una parra, da la impresión de que el árbol en ese proceso de poda está siendo acabado. Da la impresión, mirando desde afuera, que ese árbol está siendo mutilado. Da la impresión que es un proceso cruel, que está viviendo, un proceso cruel y doloroso que está viviendo el árbol. Y ahí es cuando se viene a la mente, cuando chicos nos decían, bájate de ese árbol, mira, le quebraste una rama, mira, al árbol le duele. Y uno miraba y justo le empezaba a salir como un líquido, decía, está llorando el árbol donde te subiste arriba y quebraste la rama. Entonces, pareciera ser que ese es un proceso cruel, doloroso. De chicos nos decían eso. Y pareciera ser que incluso es un proceso cruel y doloroso para la vista. Porque cuando uno pasa por Casablanca en ese tiempo, a fines del invierno, inicio de la primavera, hay un montón de ramas en el suelo, hay unas vides que están muy deterioradas porque pasaron por un proceso de poda y uno diría, se secaron. Uno diría, incluso sin saber, murieron. ¿Qué pasó con las parras que estaban acá? Que están todos tirados, ramas, y ellas están muy chiquititas. Bueno, no es que se secaron, no es que están muertas, lo que pasó es que ellas pasaron por un proceso que se llama la poda. Ahora, lo glorioso de todo ese proceso es que por intermedio de ese proceso de poda, que aparentemente es cruel y doloroso, es que las ramas, los sarmientos, como dice otra versión, la versión de la América habla de sarmientos, la Reina Valera habla de pámpanos, la Nueva Traducción Viviente habla de rama. Cuando estamos hablando de rama, sarmiento, pámpano, estamos hablando de lo mismo. Es una rama. Pareciera ser que, y lo glorioso de esto es que por intermedio de ese proceso de poda, es que las ramas, los sarmientos de la parra, se fortalecen, se hacen mucho más vigorosos, pescan un envión que lo que hace es que produzcan más y mejores frutos. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros de repente, hoy mismo tal vez, estamos pasando por procesos de poda? Procesos dolorosos, que parecen el fin de todo, pero todo proceso de poda no es el fin de todo, sino que es el comienzo de algo que va a ser fructífero. Los procesos dolorosos o los procesos de poda son procesos duros, que uno en algún momento de la vida quisiera saltárselos. Señor, si es posible, pasa de mí esta cruz, decía el maestro, pero que no se haga mi voluntad. Todo proceso de poda es doloroso al comienzo. Pareciera ser el fin, pareciera que el árbol está muerto, pero no está muerto. En el proceso de poda lo que Dios está haciendo es justamente limitando el crecimiento y asegurándose de que esa vid, que esa parra dé fruto mejor, más abundante y de mejor calidad. Por lo tanto, hermanos míos, si en algún momento alguno de nosotros está pasando hoy día por un momento de poda, vamos a salir fortalecidos de ese proceso. Vamos a ser productivos después de ese proceso. Vamos a salir mucho más fortalecidos después de ese proceso doloroso que en algún momento puede significar estar en un proceso de poda. Quiero invitarlos a que miremos esto, por favor. El versículo 1 y 2 del capítulo 15 dice que el Padre es el viticultor, que el Padre es el labrador y que Él nos injertó a la parra que es Jesucristo, su Hijo. Y que ahora, en este tiempo, Él está ocupado en podar nuestras vidas. ¿Con qué finalidad está ocupado en podar nuestras vidas? Para que justamente podamos dar frutos de mejor calidad y se produzca lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La NTV dice, cuando ustedes producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria al Padre. Es decir, cuando nosotros producimos fruto, el Padre se siente honrado, se siente agradado. Es darle gloria al Señor la producción de fruto en nuestra vida. Y lo segundo, que la producción de fruto es la marca distintiva del creyente que está pegado a la parra. Es la marca distintiva. Hermanos, no hay madurez, no hay crecimiento,
No hay gloria sin padecimiento. No podemos madurar espiritualmente a menos que pasemos por el proceso doloroso de la poda. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice que el padre al que ama disciplina. Y hace la comparación ahí en Hebreos 12, de que el Señor nos disciplina no como nuestros padres terrenales. Dice que ellos nos disciplinaban por pocos días y que nos disciplinaban como les parecía. Pero Él no nos disciplina, sino para nuestro propio bien. El Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Por eso Él a sus hijos los disciplina. Ahora también tenemos que hacer un punto acá. Y hay que aclarar lo siguiente, y lo hemos dicho en los discipulados los días jueves. No siempre las disciplinas, no siempre las tormentas vienen por causa de un pecado específico. Nosotros sabemos que hay tormentas correctivas, que el único fin que tienen es hacernos volver al camino. Pero hay otras tormentas que vivimos que son tormentas perfeccionadoras, es decir, Dios nos mete en procesos dolorosos para sacar lo mejor de nosotros, para hacernos madurar aún más. Por lo tanto, no siempre las tormentas o las disciplinas vienen por causa de un pecado específico. Muchas veces el Señor nos lleva a atravesar por periodos difíciles, por momentos complicados, por situaciones límites, porque Él lo único que quiere ver de nosotros es cómo está nuestro estado de avance, cómo está nuestro proceso de madurez, cuánto hemos crecido en el camino. Y es necesario que salgamos de tiempo en tiempo a la pizarra para ver cómo reaccionamos, para ver cómo estamos, para ver cuánta palabra se ha hecho vida en nosotros. Por eso a Dios le place de tiempo en tiempo podar nuestras vidas, ponernos en situaciones complicadas, ponernos en situaciones límites con el fin de poder ver cómo estamos creciendo, cómo va nuestra madurez, cómo reaccionamos ante situaciones complicadas. ¿Se acuerdan de Marcos 6, la multiplicación de los panes? ¿Se acuerdan de Marcos 8, la multiplicación de los panes? Dos situaciones casi idénticas. Es porque no aprendieron en la primera, tienen que aprender en la segunda. Y así nosotros muchas veces somos puestos en una situación, no aprobamos, somos puestos en una situación muy parecida, no aprobamos, vamos a ser puestos en otra situación muy parecida, hasta que podamos demostrar el crecimiento y madurez que nuestras vidas deben demostrar después de haber estado con Él, pegados a la vida. Ahora, pensemos un poquito en esto y necesito que me acompañen en esto. ¿Qué produce el árbol de la vida? ¿Qué produce la parra? La respuesta es obvia. La parra produce uvas. ¿Por qué produce uvas la parra y no produce naranjas ni peras? La respuesta es porque esa es la naturaleza de ese árbol. Es imposible que ese árbol dé uva de manzanas. Es su naturaleza. Ese árbol, la parra, va a dar un fruto que se llama uva. Ahora, si Jesús es la parra, si Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos, los sarmientos, las ramas que están pegadas a esa parra y que se alimentan de la vid, de la savia que corre por eso, ¿qué debiéramos producir nosotros? ¿Qué es lo que al final de la jornada debiera verse en nosotros? ¿Qué es aquello que inequívocamente es un indicador, una señal de que estamos conectados a la parra? ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo podríamos medir, estamos conectados a la parra o simplemente estamos desconectados de la parra, pero en nuestra mente nosotros creemos estar conectados a la parra? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es la señal distintiva? ¿Cuál es la muestra evidente de que un cristiano está pegado a la parra? ¿Cuál es? Versículo 5. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El fruto es la marca distintiva de que alguien está pegado a la parra. Ahora, ojo con esto. Ojo con esto. Porque hay muchos casos en donde no es un indicador, no es una señal, no es una evidencia hacer una cosa y pretender que por esa cosa yo estoy pegado a la parra. Vuelvo atrás para que lo entendamos. Hay muchos casos que no son un indicador
que no son una señal de que yo estoy conectado a la parra. Por ejemplo, hay cosas que una persona no conectada a la parra puede hacer. Hay cosas, acciones que una persona no conectada a la parra puede ejecutar. Y eso no significa que él esté conectado a la vid. Ejemplo, una persona no conectada a la parra puede ir a una iglesia. Una persona no conectada a la vid puede cantar canciones cristianas. Una persona no conectada a la vid puede en algún momento encomendarse, el nombre sea Dios, y encomendarse en la mañana a Dios. Una persona no conectada a la vid podría incluso hasta pedir la bendición al momento de comer su comida. Una persona no conectada a la vid podría incluso hablar de Dios. Oye, no, Dios es bueno. Una persona no conectada a la vid podría incluso en algún momento adoptar un lenguaje, una jerga que es propia y característica de los evangélicos del pueblo cristiano. Y eso no es una señal, no es un indicador de que esté conectado a la vid. La evidencia, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia de que alguien sí verdaderamente está conectado a la vid? ¿Cuál es la evidencia real, genuina? Versículo 8 de la NTV dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos, dice la NTV. El fruto. Cuando hay fruto, comienza a evidenciarse una vida paulatinamente transformada. Cuando comienza a evidenciarse un cambio de carácter, una transformación de habla, una transformación de pensar, una transformación de actuar. Cuando comienzan a evidenciarse en la vida de una persona decisiones diferentes. Cuando sus emociones son impactadas por la palabra y comienza a haber una transformación paulatina en esa persona, esa es una señal evidente, junto al nuevo nacimiento, de que esa persona está conectada a la parra. ¿Por qué? Porque en esa persona, en esa rama, en ese sarmiento que somos nosotros y que fuimos injertados a la vid, comienza a circular la misma savia que está en la parra. Por lo tanto, la vida, el carácter de Cristo comienza a pegarse, comienza a imprimirse, comienza a hacerse evidente en esa rama que somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, una persona no conectada a la vid podría adoptar algunas conductas propias, imitación de otros o cosas que ha visto. Pero una persona que está verdaderamente conectada a la vid, comienza a evidenciarse un nuevo nacimiento, una transformación gradual, comienza su vida a ser distinta, comienza su carácter, su forma de hablar, de pensar, de actuar, sus decisiones, sus emociones, a ser totalmente diferente a como era antes. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esa persona está pegada a la parra, está pegada a la vid. Juan el Bautista le decía ahí en Lucas 3 a las personas: generación de víboras, les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista. En otras palabras, hay que cambiar de vida. Esa es la evidencia inequívoca de que estamos pegados a la vid, mis hermanos. Yo puedo decir, pero si no hay evidencia de ese decir, no hay nada. La evidencia inequívoca de que estamos pegados a la parra es una vida transformada, es una vida cambiada. Era A, hoy día es B. ¿Quién logró ese cambio en ese individuo? ¿El psicólogo, el psiquiatra? No, estar pegado a la vid generó un cambio tremendo. El carácter de Cristo se le imprimió a esta persona, ahora es un pequeño Cristo. El diablo puede imitar. Es un imitador por excelencia, él puede imitar muchas cosas. Él puede imitar lenguas, él puede imitar danza, él puede imitar manifestaciones sobrenaturales de poder, él puede imitar comportamientos. Pero ¿sabe lo único que él no puede imitar? Lo único que él no puede imitar es el fruto. Porque la única forma de producir fruto es estar pegado a la vid. ¿Quién es la vid? Cristo. Y él odia la vid. Él odia la vid. Por lo tanto, puede imitar muchas cosas, pero lo único que nunca va a poder imitar es el fruto del Espíritu. Porque eso es exclusivo para aquellos que están pegados a la vid. Y él odia la vid. ¿Vamos bien hasta ahí?
Porque aquí se pone un poquito heavy la cosa. Mire, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros, los creyentes, en la producción de ese fruto? ¿Qué responsabilidad tiene usted? ¿Qué responsabilidad tengo yo en la producción de ese fruto? La responsabilidad que tenemos en la producción de ese fruto está directamente relacionada, miren, con nuestra ¿cuál es mi responsabilidad con respecto a la producción de ese fruto? La responsabilidad que tengo yo está directamente relacionada con mi dependencia y con mi intimidad con Jesús. La producción de ese fruto en mi vida está directamente relacionada con mi dependencia y con mi intimidad con Jesús. Mire, en este pasaje lo leí en la Reina Valera 960, que tenemos todo. Lo leí en la Biblia de las Américas. Lo leí en la Nueva Traducción Viviente. En las tres versiones aparece 6 veces la palabra fruto. 6 veces la palabra fruto, en las 3 versiones. Sin embargo, en ninguna de ellas la palabra fruto aparece en un modo imperativo, como una orden. Den fruto. En este pasaje aparece 6 veces la palabra fruto, en ninguna de ellas está en modo imperativo. ¿Qué es el modo imperativo? Una forma verbal que está traduciendo una orden. ¿Se acuerdan de 1 de Pedro capítulo 2? Desead como niños, recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Ese desead está en imperativo. Por lo tanto, es una orden, no es una sugerencia. No es si es que quieran, si les queda tiempo, si lo consideran bien. Deseen mi palabra. No, es una orden. Deseen como niños, con la misma locura, con la misma intensidad, con la misma fuerza que un bebé desea su leche materna, con esa misma fuerza, con esa misma pasión, deseen mi palabra. Ya. El concepto fruto aparece 6 veces en este pasaje y en ninguna de esas está en modo imperativo. En el mismo pasaje aparece 8 veces el concepto permanecer. Y de esas 8 veces que aparece el concepto permanecer, hay 2 de ellas que aparecen en imperativo. Es decir, el único mandamiento que hay en medio del pasaje que nosotros leímos es el mandamiento de permanezcan en mí. Permanezcan en mí. ¿Por qué ese es el único mandamiento? Porque solo de esa manera se puede producir fruto en la vida del creyente, permaneciendo en él. No hay otra manera de producir fruto si no es permaneciendo pegados a él, pegados a la parra. ¿Se entiende, no es cierto? No hay otra forma de producir fruto si no es estar pegados a él. Permanezcan en mí. Ahora, ¿qué significa en la práctica estar en lo concreto, permanecer en él? Es una pregunta que cualquiera de nosotros podría hacerse. ¿Cómo puedo yo permanecer en Jesús si tengo que trabajar, si tengo que estudiar, si tengo responsabilidades, si tengo roles que cumplir? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Cómo lo aplico ahora, en el siglo XXI, el concepto de permanezcan en mí? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo hago concreto? ¿Cómo lo hago real en mi vida esto de permanecer en Él? Hermanos, permanecer en Jesús significa mantenernos en comunión constante con Él. Permanecer en Él significa mantenernos en comunión constante con Él. Significa mantenernos en una relación de dependencia con Él. Eso significa permanecer en Él. Todo el año, todo el mes, toda la semana, todo el día, cada hora, cada minuto, cada segundo, en dependencia e intimidad con Él. Por eso la hermana Mónica decía, es una experiencia que va más allá del templo. Así es, hermana Mónica. Mantenerse todos los días de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, en una relación de dependencia e intimidad con Él. Eso significa permanecer en Él. Permanecer en Él no es venir a la iglesia 2 horas a la semana. Eso no es permanecer en Él. Permanecer en Él no es orar una vez al mes, una vez a la semana. Eso no es permanecer en Él. Permanecer en Él es
depender y desarrollar una relación íntima con Él cada segundo, cada centímetro, cada milímetro de nuestra vida. Eso significa permanecer en Él. Jesús está a horas de ser ejecutado, de entregar su vida por nosotros. Y Él le está diciendo esto a sus discípulos: chiquillos, permanezcan, manténganse en mí. Pongan toda su confianza, pongan todos sus afectos, pongan todas sus necesidades en mí. Les está diciendo: chiquillos, no se desconecten de mí. Mientras están cumpliendo sus obligaciones rutinarias de la vida diaria, trabajo, estudio, responsabilidades, no se desconecten de mí. Hagan lo que hagan, no descuiden su relación, no descuiden su comunión conmigo, hagan lo que hagan. Es increíble lo que nos pasa a nosotros, mis hermanos, los seres humanos. Es increíble cómo nosotros podemos llegar a hacer 1000 cosas por Jesús, 1000 cosas para Jesús, y olvidarnos de tener un tiempo con Jesús. Hago tanto por Jesús, hago tanto para Jesús, que se me olvida tener tiempo con Jesús. Y eso es permanecer en Él. Y eso es permanecer en Él. Permanecer en Él, permanecer en Cristo, es estar consciente de su presencia en mi vida. Estar consciente de su presencia en mi vida. Hermano, Él está aquí y ahora. Conciencia de su presencia. Él va contigo en la micro, se bajó contigo en el metro, se subió al mismo vagón, está contigo en la misma cama, en la misma pieza, haciendo la misma prueba. Conciencia de su presencia. Él está con nosotros. Eso es permanecer en Él, tener esa conciencia de que Dios está todos los días, cada minuto con nosotros, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, cuando estoy navegando en internet, cuando estoy hablando con otra persona, cuando nadie me está viendo. Él está en todo momento. Eso es permanecer en Él. Permanecer en Él significa establecer una relación cercana y real con Él, tanto como si fuera mi amigo. Cuando tu amigo te llama por teléfono, tú le contestáis porque es tu amigo. Cuando tu amigo te requiere, tú estás porque es tu amigo. Cosa que vas a hacer, le preguntas a tu amigo. Tenemos que permanecer en Él, significa tener conciencia de su presencia y establecer una relación cercana con Él, tanto como que Él fuera nuestro amigo. En este pasaje se nos habla de la importancia de la palabra de Dios y la oración también, justamente al momento de permanecer en Él. En el versículo 7 hay unas palabras que cuando las escuchamos nos brillan los ojitos. Miren, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y nos brillan los ojitos a nosotros los cristianos. Pide nomás. Pide nomás. Es que el Señor nos está entregando un cheque en blanco aquí. Dice: Rodrigo, compra lo que queráis. La respuesta es no. Es absolutamente no. Es categóricamente no. No nos está entregando ningún cheque en blanco para que nosotros hagamos lo que queramos. ¿Qué está pasando aquí entonces? Lo que pasa es que si estamos pegados a la parra, mis hermanos, cada día nos vamos a parecer más a Jesús, ¿o no? Si estamos pegados a la vida, cada día nos vamos a parecer más a Él. Y cuando nos parezcamos más a Él, ¿cuál crees tú que van a ser tus peticiones? Son peticiones de Él. Por lo tanto, cuando nos estemos pegados a la parra, nos vamos a parecer a Él, y cuando nos parezcamos a Él, vamos a pedir siempre conforme a la voluntad de Dios. Y cuando esa petición esté conforme a la voluntad de Dios, Dios la va a hacer. No son cheques en blanco que Dios está entregando, pidan lo que quieran, si yo pago, pidan. No son cheques en blanco, que nadie nos engañe. Cuando nosotros nos parezcamos a Él, nuestras peticiones van a ser las mismas que Él. Nuestros anhelos van a ser los mismos que Él. Nuestras reacciones van a ser las mismas que Él. Nuestros sueños van a ser los mismos que Él. Y cuando nuestra vida sea como la de Él, todo lo que pidamos siempre va a estar en función de Él, de su voluntad y no de nuestros caprichos y no de lo que yo quiero.
y no de lo que a mí me gustaría. En ese momento Dios va a hacer eso que pedimos, porque está en la voluntad del Padre. No está entregando cheque en blanco el Señor a nadie. Ahora la pregunta es, ¿cómo me alimento de Jesús? ¿Cómo me parezco más a Él? Alimentándonos de Jesús, alimentándonos de su palabra, alimentándonos de sus perspectivas, alimentándonos de sus opiniones. Me alimento de Jesús cuando me alimento de la palabra. Hermanos, no podemos permanecer en Cristo sin permanecer en su palabra. No se puede permanecer en el Señor sin permanecer en su palabra. El Señor de la palabra y la palabra del Señor van juntas. Yo no puedo amar al Señor de la palabra, pero no obedecer la palabra del Señor. Son dos cosas que van extremadamente unidas, indisolubles e inseparables. ¿Por qué no resulta el cristianismo para muchas personas? Porque ellos quieren los beneficios del Señor de la palabra, pero no quieren obedecer la palabra del Señor. No podemos permanecer en Él si no permanecemos en su palabra. Si no permanecemos en su palabra. El Espíritu Santo toma la palabra del Señor y la toma. ¿Y sabe lo que hace cuando la toma el Espíritu Santo en nuestro interior? Lo que hace es impactar nuestros corazones. Impactarlos. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Él. Mire, cuando leemos en Marcos, esto creo que lo cité el día jueves, en Marcos 15, 16 dice lo siguiente, escúchelo, mire, Marcos 15, 16. Después que Jesús está con Pilatos y el pueblo, Pilato usa el último recurso y dice, este hombre no tiene nada de qué acusársele. Pero de veras que en este tiempo nosotros le ponemos al pueblo judío dos personas para que elijan uno y lo liberen y al otro sea juzgado. Y se jugó la última carta para soltar a este hombre en el cual Pilato no encontraba nada digno de qué condenarle. El pueblo eligió a Barrabás. Después de esa elección, Jesús pasa lo siguiente. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado Pretorio, así se llamaba ese patio. Y llamaron a todo el regimiento, ojo con esto, llamaron a todo el regimiento, es decir, que vengan todos para acá. Hay un espectáculo que ver, vengan todos. Pescaron al Señor, lo vistieron con un manto de púrpura y armaron una corona de ramas, de espinos y la pusieron en su cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban, diciéndole, ¡viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con cañas de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente, dice la NTV. Cuando al fin se cansaron, es decir, ese escarnio no fue por un momento. Se cansaron de molestarlo. Se cansaron de humillarlo. ¿Quiénes? Todos, vinieron todos. Dice el versículo 16. Cuando se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Decíamos que el Espíritu Santo toma la palabra del Señor, impacta nuestros corazones y esa palabra que impacta nuestros corazones genera cambios. Y cuando nosotros leemos este pasaje debiera impactarnos de tal manera que debiéramos decir, Señor, qué orgulloso que soy yo. A mí me hacen una chiquitita y yo los parto, los saco de la lista. Me hacen una chiquitita, me tocan a mí, tocan algo de lo mío. Dejo la patada. Porque me tocaron a mí. Hermano, qué poco nos parecemos a Él. Qué poco, cuando reaccionamos así, qué poco nos parecemos a Él. ¿No será un síntoma de que no estamos tan conectados a la vid? Porque cuando estamos conectados a la vid, esta palabra comienza a impactar nuestro corazón y decimos, Señor, tú siendo el Rey del universo, permitiste que te hicieran todo eso por amor a mí. No abriste tu boca. Y yo, el orgulloso y la orgullosa más grande del mundo, me toca a alguien y yo no lo hablo más,
no lo perdono más, no genero ninguna instancia de reencuentro, porque son ellos los que tienen que venirme a pedir perdón a mí, porque son ellos los que se equivocaron y yo me paro en mi orgullo y muero en mi orgullo. Eso quiere decir que esa palabra no ha impactado esa vida. Que hay muy poco de Dios en ese corazón. Y tal vez la raíz más profunda es que ni siquiera esté pegado a la parra. Porque cuando alguien está pegado a la parra, va Él a dar el perdón, va Él a conciliar, va Él a entregarse. Porque la vida de Cristo se está reproduciendo en Él o en ella. El Espíritu Santo toma la palabra, impacta nuestros corazones y se genera un cambio tremendo, un cambio profundo. El Señor podría haberlos fulminado a todos ahí en el pretorio ese día. Podría haberlos fulminado a todos, pero no lo hizo. Por amor a ellos mismos y por amor a nosotros. Qué orgulloso soy yo, Señor. Que me falta mucho de ti, Señor. Eso genera la palabra en nosotros. Esto no es para ustedes, esto es para mí. No es para... Justo no vino. Justo no vino el que tenía que escuchar esto. No es para el que no vino. Es para mí. Soy yo el que tengo que ser transformado por la palabra. Soy yo el que tengo que ser impactado por la palabra. Hermanos, no se puede ser humilde, no se puede ser amoroso, no se puede ser perdonador, no se puede ser servicial, no se puede ser buen esposo, no se puede ser buena esposa, no se puede ser buen hijo, no se puede ser un buen trabajador, no se puede ser un buen amigo, no se puede ser un buen vecino, no se puede ser un buen compañero, no se puede ser un buen novio, una buena novia, si no estamos en comunión con Él. Si no estamos en comunión con Él, no somos buenos para nada. Si no estamos en comunión con Él. Si no estamos en comunión con Él, mis hermanos, no hay amor, no hay paz, no hay gozo, no hay paciencia, no hay benignidad, no hay bondad, no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, que es el fruto del Espíritu. No hay. Si no estamos y no permanecemos en Él. Este es el mandamiento que hay aquí. El mandamiento que hay aquí es permanezcan en mí. Versículo 4, permanezcan en mí. Versículo 9, permanezcan en mí. Ese es el mandamiento, es el meollo de este asunto. Permanecer en Él, en una comunión íntima, cercana y de dependencia. Cada minuto y cada segundo de nuestra existencia. Depender en todo de Él. De esa manera nos vamos a comenzar a parecer mucho más a Él. La enseñanza de este relato es alentadora por un lado y desafiante por otra. Lo que el Señor nos está enseñando aquí es que nuestras vidas deben estar unidas a Él. Lo que Él quiere decir, que la fuente, la savia que nosotros necesitamos para producir fruto en nuestra vida y hacer todo lo que tenemos que hacer y aún enfrentar las adversidades, están en Él. Pero necesitamos cultivar día a día una comunión más íntima con Jesús. ¿Cómo? Por medio de su palabra y por medio de la oración. Todos necesitamos comer, pero no siempre tenemos hambre para comer. Y cuando estamos sin hambre, nos ponemos a hacer otras cosas y fácilmente en el hacer otras cosas se nos pasa el tiempo. Nos desenfocamos. Y se nos olvida comer. Pero si supiera que la Paula se preparó todo el día, cocinó, hizo el plato que más me gusta, buscó los ingredientes, preparó el momento, la hora, el día, amordazó a las chiquillas y las dejó en una pieza ahí esposada, no sé, para que cuando yo llegara estuviera con ella y comiéramos esa comida que ella preparó. ¿Qué debiera hacer yo? ¿Debiera olvidarme de todo el cansancio que traigo de la pega? ¿Debiera dejar de lado todas las responsabilidades que tengo para estar con ella? Porque ella se preparó para estar conmigo y disfrutar de esa comida con ella. ¡Qué romántico!
es solamente una ilustración. Fuera el romántico aquí. ¿Ya? Porque aquí lo que interesa es que nuestro Dios nos prepare un banquete de gracia y misericordia todos los días. Todos los días. Banquete de gracia y misericordia para Él y para ti. Todos los días. Porque Él quiere que estemos con Él solos. Porque nos ama. Y no solo porque nos ama, sino que también quiere transformarnos. Quiere hacer una obra hermosa en nuestra vida. Pero muchas veces eso no es posible a menos que tengamos una relación estrecha con Él por medio de la oración y por medio de la palabra. Hermanos, si nos cuesta, porque nos cuesta, es por esa razón que te quiero invitar. Si tú te cuesta orar, métete a un grupo de esos que oran en la semana. Hay hermanos que están orando en la semana. Y búscate un grupo en esos que oran. De esa manera tú dices, no, ese día yo tengo que orar porque me van a llamar. Me van a llamar. Y tú, aunque tu carne se resista, tú dices, le contesto, vaya. Y ahí te van a pescar de las mechas y van a orar ahí. Van a estar ahí. Métete a un grupo de oración si te cuesta solo. Si te cuesta el tema de la palabra, hazte en tu agenda el día jueves. Y ven a participar del discipulado. Obliga a tu corazón y a tu alma, a tu cuerpo, a tu carne, a que tiene que involucrarse en los asuntos espirituales. Porque si no vaya a pasar 20, 30 años metido en una iglesia y dar ningún fruto. Y cuando no das fruto, primero, el Padre no se siente honrado para nada. Y segundo, no hay ninguna evidencia de que tú seas un verdadero cristiano. Eso dice el versículo 8. Esta es la verdadera forma de medir si ustedes son realmente mis discípulos, en que dan mucho fruto. Y esto también es aquello que glorifica a mi Padre, que dan mucho fruto. Métete a esos tiempos de oración, ven a los discipulados, congrégate los domingos. No es por él, no es por mí, no es por el que está al lado, es por ti, tu relación con Él. Apartemos ese tiempo para Él. Hermanos, a Satanás le tiene sin cuidado todo lo que podamos hacer para el reino. Toda la actividad, activismo en lo que nos metamos, les tiene sin cuidado de que seamos activistas del reino. Que hagamos muchas cosas, incluso hasta podría apoyarnos. ¡Qué bien, cabrón! Sigue así. El problema es cuando nosotros, mire, todo lo que podamos hacer que signifique dejar de lado nuestra intimidad y dependencia, nuestra comunión con Él, le tiene sin cuidado. Le tiene sin cuidado las cosas que nosotros podamos hacer. Por Jesús, para Jesús. Mientras no estemos con Jesús, todo lo demás le tiene sin cuidado. Que hagamos por Jesús, hagamos para... Pero cuando estemos con Jesús, ahí la cosa se pone difícil. Mientras descuidemos nuestra relación con Cristo, mientras descuidemos la oración, mientras descuidemos la palabra, mientras descuidemos la comunión con nuestros hermanos, le tiene sin cuidado. Mientras descuidemos todo eso, le tiene sin cuidado. Porque Él sabe, el versículo 5 también. El versículo 5 dice, porque Él sabe, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, mientras nosotros estemos desconectados a la parra, a Él le da lo mismo lo que hagamos. Déjalo que juegue al cristiano. El problema es cuando empieza a tener intimidad con Él. Ahí tenemos que urgirnos. Pero déjalo que juegue. Déjalo que Él crea que está pegado a la parra. El problema es cuando se pegue de verdad. Ahí tenemos que hacer todo para bajarlo. Todo. Y todo es todo. Para sacarlo. Para desenfocarlo. El enemigo sabe que separados de Él, del Señor, nada podemos hacer. Sabe que todo lo que podamos hacer separados de Él es un desgaste, es una inutilidad, es infructífero, improductivo. Por eso no le interesa cuántas actividades hacemos por Jesús, para Jesús. Lo que le interesa es que no cultivemos una relación con Jesús. Que nos desconectemos de la vida. Que dejemos de ser nutridos por la savia que viene del cielo. Que dejemos de orar, que dejemos de leer la palabra, que dejemos de congregarnos, de que dejemos de tener comunión con los hermanos. Eso es lo que le interesa. Que nos alimentemos
de nuestra propia savia, que nos alimentemos de nuestros propios consejos, que nos alimentemos de nuestras propias opiniones, que nos alimentemos de nuestras propias interpretaciones de la Escritura, porque ese Evangelio es súper fácil. Como dice aquí uno de nuestros hermanos, el Evangelio según San Yo. Yo pienso, yo creo, yo siento, yo. Ese Evangelio funciona re bien. Hermanos, ¿cómo está nuestra comunión con Jesús? ¿Cómo está nuestra vida devocional, nuestra lectura, nuestra oración? Todos los que estamos acá sabemos que nuestro mejor tiempo en Él fue cuando estuvimos pegados a la parra. Si usted mira en perspectiva y hoy día usted se siente desconectado de la parra, yo le invito a pensar en ese momento que usted estaba conectado a la parra, en comunión, intimidad, dependencia de Él. Yo te aseguro que fue el mejor momento de tu vida. Te lo aseguro. Desconectados de la parra no hay nada bueno. Desconectados de la vid no hay nada bueno. Una vez que nos despegamos de Él comienza el caos. Pero Dios es bueno, ofrece salida. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a seguir desconectados de Él o nos vamos a conectar a la parra? Ahí está todo lo que necesitamos, mis hermanos. Ahí está la victoria de nuestra vida. Pegado a Cristo. Pegado a Cristo. Hay un pasaje acá que habla de que pescan las ramas, la echan al fuego y algunos lo interpretan al infierno. No es eso. No está hablando del infierno ahí cuando son cortadas y echadas al fuego. No está hablando del infierno ahí. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que la madera de la vid no sirve para hacer nada. Yo no podría hacer este púlpito con la madera de la vid. No podría hacer un llavero con la madera de la vid. Porque tiene como hilachas. Esa madera no sirve para hacer nada. No tiene un uso productivo para poder hacer algo con esa madera. A diferencia del alerce, del roble, del pino, que con esa madera yo puedo hacer cosas. La madera, esa que se corta de las parras, no sirve para otra cosa más que para hacer, ni siquiera para hacer brasas. Ni siquiera para hacer brasas. Por lo tanto, dejémonos ser moldeados y podados por Él. Mantengamos una relación de dependencia e intimidad con Él. Nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Él. Si está culera, mis hermanos, hay que la línea se conecte de nuevo. Si estamos a medio pegar, tenemos que pegarnos a la parra. Porque una vez que comencemos a estar pegados en la parra, la savia va a comenzar a fluir. Y vamos a dar mucho fruto. Y ese fruto va a traer contentamiento al corazón del Señor. Y ese fruto, según el versículo 8, es la evidencia de que somos verdaderos hijos de Él. No hay otra forma. El árbol se conoce por su fruto. No es cuánto yo sé de la Biblia, no es cuánto pueda hablar de la Biblia, sino que es la vida de Cristo que se ha impreso en este molde que somos nosotros. Póngase de pie, por favor.